Las 6:24 minutos de la mañana. 6:24. Vamos. Eso es. Faltaba la musiquita. La economía nos tiene con dolores de cabeza, y lo que también nos estamos preguntando es hasta dónde el Banco Central de Reserva puede intervenir, hasta dónde puede llegar para que el dólar llegue o no llegue a los 4 soles como tipo de cambio. Pedro Grados Smith nos tiene las respuestas en su comentario económico. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. Querido Pedro. Buenos días, ¿qué tal Patricia? ¿Qué tal Jaime? Sí, efectivamente, la pregunta ¿hasta dónde puede llegar el dólar? La verdad que podríamos dar 2 respuestas. Una primera es hasta que se le acaben las reservas o las posibilidades de actuar al Banco Central. No creo que sea la respuesta correcta, porque eso implicaría actuar irresponsablemente contra la tendencia del mercado. La segunda es que el Banco Central va a actuar tratando de evitar, de alguna manera, que el tipo de cambio alcance récords más allá de las condiciones del mercado. Va a tratar de evitar estos picos. ¿Qué es lo que ha hecho el Banco Central hasta ahora? Ha intervenido con distintas políticas hasta por un monto equivalente a más de 3.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿qué significa intervenir por un monto equivalente a más de 3.000 millones de dólares? Por un lado, ha directamente vendido dólares, ¿no? Ha vendido más de 400 millones de dólares, y después hay instrumentos financieros relativamente sofisticados como swaps, certificados del Banco Central, repos, que son mecanismos a través de los cuales el banco de alguna manera trata de compensar estos picos. La pregunta es, ¿hasta dónde podrá subir el dólar? Y la verdad que yo diría en un 80% la volatilidad del dólar las últimas semanas responde básicamente al riesgo, a la percepción de riesgo vinculada directamente con una de las propuestas económicas, ¿no? Con la propuesta del señor Pedro Castillo. Y esto lo pueden analizar matemáticamente. Cuando ustedes ven que el diferencial entre la posibilidad de ganar la presidencia un candidato con respecto a la otra candidata se amplía, el dólar subió las primeras semanas. En la medida que esta diferencia ha caído marginalmente en las 2 encuestas, en una de 15-10, en la otra de 11-9, el dólar más o menos que se ha estabilizado. Por lo tanto, esto creo que se va a mantener. ¿Y por qué? Porque hay una percepción de riesgo, hay una percepción de fuga de capitales, y además la propia política económica que no favorece las exportaciones, que habla del no pago de la deuda externa, que habla de la generación de inestabilidad macroeconómica después de 30 años, de probable inestabilidad macroeconómica después de 30 años, lleva, si uno analiza la historia, a un incremento del dólar. ¿Y qué genera el incremento del dólar? Pues que suba todo lo que tiene, de alguna manera, algún componente importado. Ha subido el pollo algo, ¿por qué? Porque sube el maíz importado. Por lo tanto, si sube el maíz, no solamente va a subir el pollo, podría subir el pan, podrían subir los fideos, también suben todos los artefactos electrodomésticos. ¿Qué va a pasar? El Banco Central tiene cómo actuar hoy día. Tiene 70.000 millones de dólares en términos aproximados, pero no implica esto que pueda actuar indefinidamente, y va a depender de este diferencial y va a depender de lo que digan ambos candidatos. Creo que en un caso no genera mayores riesgos o percepción de riesgo, en el otro va a depender de si modera o no modera esta discusión. Por ejemplo, la minería es nuestra principal fuente de exportaciones. Si se va a afectar la minería, claramente las exportaciones caerían, y ahí es que uno empieza con los problemas. Bueno, lo cierto es que ahí está el BCR aguantando, atajando como buen golero que el tipo de cambio llegue a los 4 soles. Pero vaya que es una tarea titánica, ¿no, Pedro? Más aún mientras a mayor incertidumbre, es como si la incertidumbre política fuese pues la corriente del río, ¿no? Y si hay más incertidumbre, pues el huaico crece más. Entonces ahí hay que poner mayores contenciones. Algo así, ¿no, Pedro? No, totalmente de acuerdo. Es como que uno va poniendo pequeñas barreras para evitar, ¿no?, el huaico, ¿no? Barricadas para evitar el huaico. De arena, para que se entienda. Pero que además es un huaico extraño, ¿no? Porque no es 100% de la naturaleza, sino es lo que las propias personas dicen que van a hacer y podrían ocasionar. Pero esperemos que el Banco Central siga actuando de manera profesional y correcta, ¿no? Bueno, ya hemos descubierto hace mucho tiempo que nada más emocional
que la economía. Nada más parece, vivo. ¿no? Nada más emocionante. vivo que la Entonces, economía. Así, se deprime, se pone alegre. Sí, Así es. Hay A que ver. sentarle en un diván, ¿no? De acuerdo, hay una corriente económica que habla de la economía conductual, que es una mezcla de psicología con economía, y es precisamente Así es. lo que estás comentando, Patricia. Y es muy interesante porque lo que ha demostrado es que somos bastante racionales en el corto plazo. Claro, hay riesgo, compramos dólares, el dólar nos puede Sí. cubrir, pero nos olvidamos del largo plazo. En el largo plazo, ¿no? La naturaleza proveerá. Y no es tan así. Deberíamos preocuparnos del corto y largo plazo. Y somos seres humanos. Por eso la economía no deja de ser una ciencia social. Exacto. Nos estudiamos a nosotros mismos y somos difíciles. Pedro Grados Smith y su comentario económico regresa en una hora. Interesantísimo. Muchas gracias, Pedro, muy interesante. Son las 6:30, Rubén. Ahora sí, córreme bien la música, vamos, córreme bien el cassette, ya venimos.